Olá, boas tardes a todos, ou boa tarde em catalã. Estamos aqui com escritor e poeta Ángel La Rosa, para quem está em Catalunha, Ángel, para quem está fora de Catalunha, Ángel La Rosa, uma vez mais escritor e poeta, dentro dessa série que chamamos de representatividade ou diversidade LGBTIQ+, dentro das artes. É a segunda charla dentro de uma série de 10 ou 12 podcasts. E primeiro começaria esta charla agradecendo a Ángel La Rosa por aceitar esta invitação. Eu creio que a charla vai ser muito interessante. Estou tentando não dar spoiler, não colocar spoiler sobre a charla. E me gostaria de começar com um agradecimento por tua participação aqui no nosso podcast. A Bem-vindo, nosotros. bem-vindo. Angel, vamos começar a nossa charla, aí o público vai acompanhando por onde vá, porque para mim é interessante poder te entrevistar, poder ter essa charla contigo, porque me gostaria entender um pouco sobre como foi tua geração, como tua geração ha vivido a sexualidade. Bueno, yo supongo que en mi generación, que llegamos a la adolescencia ya tras la muerte del dictador, tras la muerte de Franco, la forma de vivir la sexualidad, pues bueno, cada uno también un poco a su manera y como buenamente podíamos, ¿no? O sea, yo creo que era una especie de vivir la sexualidad, pues yo qué sé, al buen tuntún, o sea, como podías y como realmente como te salía, ¿no? Como podías salirte, ¿no? Entonces yo pues recuerdo pues los primeros tiempos de las revistas pornográficas, los primeros destapes en los kioscos, quedarme embobado viendo la revista Liv, no sé si creo las tetas de la Susana Estrada, recuerdo pues el comprar alguna de estas revistas de escondidas, esconderla, tenerla escondida debajo del colchón de casa, los momentos de la masturbación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego yo creo que el tema de la sexualidad ya cuando con parejas, pues eso, como buenamente sabías, como buenamente te imaginabas y como buenamente las películas que podías haber visto, también empezaban a aparecer las primeras películas con cierta sexualidad evidente, ¿no? Algunas películas como bueno, no recuerdo algún título, ¿no? Pero esas películas que ya se veían las tetas, se veían los culos, se veían unas actitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, llegar a eso, viniendo de un pueblo que vivía yo, en el que íbamos al cine, en el cine de los curas, y cuando llegaba el beso, el cura abría las ventanas para que no viéramos el beso, pues ya bastante hacíamos, ¿no? Y creo que es que eso, que fue una especie de aprendizaje entre nosotros y sin nada más, ¿no? O sea, para mí un poco la sexualidad fue eso, ¿no? O sea, y en mi caso, pues poca promiscuidad, poca variedad, porque fui una persona de noviazgo largo y de fidelidad absoluta, ¿no? O sea, La sigla que antes era conocida como LGBT, o movimento de 28 de junho de 69, que foi o que derivou o Dia do Orgulho, isto para ti sonava chino. no existía, no existía, o sea, ver, sí que con el tiempo, pero en principio en el momento este de subidón hormonal, de adolescencia fuerte, los 15, los 16, los 17 años,
si, que seguramente ocurrió porque obligatoriamente es así, si yo tuve contacto con algún amistad, relación, vestuario, fútbol, con algún chico homosexual, desde luego no lo supe, Caray. no lo supe. Y si había alguna referencia de algún homosexual, pues era por una película o era por el humorista de turno en el 1, 2, 3 o en el programa de fin de año el, y poco más. O sea, si, para mí, si existían, no estaban en contacto conmigo, no estaban en mi proximidad, no estaban en... Era como, yo qué sé, los elefantes, ¿no? Como no he estado en África, no he visto elefantes, excepto en Exatamente, el zoo. exato, Sé que existen, pero están allá, están allá. exatamente. E a ideia deste podcast é buscar uma reflexão para exigir de escritores, criadores, artistas, não, a normalização, tratar de maneira normalizada as pessoas LGBTIQ+, dentro das artes, seja como personagem da literatura, seja como personagem no teatro, na película, de maneira muito normal ou muito normalizada. Ojalá, Para avançar, ojalá que nós esperamos que sim. Somos, creio que isso se sucederá. Sou otimista. Tem uma coisa muito interessante que é uma frase que tu colocou, não? Te tocou a ser padre, não? Tu quedou viúvo muito jovem, te tocou ser padre em solitário. Como foi esse processo de ser padre? Como descobrir ser padre? cómo descubrí el ser padre en solitario de una persona Depois hablamos. trans. Primeiro padre em solitário. ¿Cómo fue para ser padre en solitario? Bueno, sí, y tiene relación. Yo enviudé que mi hijo no había cumplido los 12 años, estaba a punto de cumplirlos, estaba en ese proceso de acabar la primaria y cambiar al instituto, dar ese paso de crecimiento, de adolescencia. Cuando yo me quedé solo como padre, en un principio, tal como fueron yendo las cosas, yo estaba muy contento porque veía que mi hijo no me daba ningún problema. Mi hijo no salía de botellón, mi hijo no se iba de juerga, mi hijo estudiaba, mi hijo, eh, pues podríamos tener algún conflicto padre-hijo, pero mínimo, mínimo. Y siempre decía qué suerte tengo que me está dando una adolescencia para nada problemática. El, y pensaba, pues eso, digo, ostras, con lo que él ha vivido también de perder a su madre, igual que se ha encerrado, yo pensaba, está encerrado en sí mismo, podía haber salido con una rebeldía, con un odio hacia el mundo, con un odio, con otro tipo de actitud más violenta, no más violenta, más rebelde, más de protesta, más de queja, ¿no? En cambio, pues su adolescencia fue totalmente llevadera para mí, sin ningún tipo de problema. No le tuve que ir a buscar borracho a ningún sitio, no le tuve que ir a buscar a ningún cuartelillo, ni conflictos, ni nada de ese tipo, ¿no? O sea, en ese sentido, pues yo decía qué suerte tengo que no me da problemas, no me da problemas. Y me permite ir haciendo mis cositas, que iba haciendo mis primeros pinitos de cosas de narración oral, de cosas de pequeño curso de teatro, un pequeño curso de escritura, empecé un poquito con todos estos tipos de cosas. Y como mi hijo siempre estaba en casa, que no tenía yo complicaciones ni de ir ni de venir, con lo cual pensaba, oye, qué bien, qué suerte tengo, ¿no? O sea que esa fue mi experiencia como padre con respecto a mi hijo en unos primeros tiempos, ¿no?
también tenía la preocupación me venía más bien por ciertos tics asociales que yo podía ver en mi hijo. También, de la misma manera que decía eso, a veces también pensaba, hostia, pues oye, una borrachera con 17 años, pues tampoco va mal. Todos hemos vuelto a casa perjudicados a los 17 años, ¿no? O sea, casi me hubiera alegrado que me hubiera venido un día a casa pues eso, pues habiéndose corrido una buena juerga. Y no verle que tenía ciertos problemas para relacionarse y discusiones teníamos sobre esto, empujarle yo hacia afuera, hacia la calle, y él quedarse, no querer salir a la calle, lo digo metafóricamente, o sea, es no, yo no voy a la farmacia a comprar no sé el qué porque prefiero pedirlo por internet. No quiero hacer esto porque prefiero hacerlo por internet. Me cuesta llamar por teléfono a no sé qué. O sea, sí que yo veía ciertos tics relacionales con respecto al mundo exterior que me preocupaban, pero tampoco no les di excesiva importancia, porque pensaba, bueno, pues se le pasará en cuanto tenga su pareja, en cuanto tenga sus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? E dentro de la sociedade que vivimos, onde as pessoas LGBT e com mais necessitam, para obter informação sobre sexualidade, sobre afetos, não acaba buscando em revistas, em livros, comprando, não? Que em geral uma pessoa cis tenha de alguma maneira esse apoio, esse cuidado com dos padres ou amigos, pessoas próximas. No caso das pessoas LGBTI com mais, eles têm que buscar seus pares, não? Tu vive um processo de ser padre de um tico, não? De um tico trans, não? Isso me interessa. Como foi viver essa? A mí me gusta la palabra proceso porque es un proceso, ¿no? Bueno, es un proceso. Lo que pasa que cuando yo lo viví, el proceso él ya lo había hecho. Entonces, al que le tocaba hacer el proceso era a mí, era a mí. Yo de esos momentos, pues evidentemente hay cosas que me parecen maravillosas y hay cosas que me costaron y me hicieron sufrir y me hicieron pasar momentos y situaciones muy complicadas. Y sufría yo y había momentos complicados y le traspasaba ese sufrimiento y esa situación complicada se la traspasaba también a mi hijo. A posteriori hemos hablado y hemos tenido nuestras conversaciones en las que él me decía, es que yo a ti te he utilizado para hacer, en cierta manera, para sacar esos conflictos que con otra gente no podía, no me atrevía. Y bueno, pues ¿a quién le vas a hacer daño si no es a la persona que te quiere, ¿no? Mi reacción, pues sí, cierto, los conflictos, las contradicciones que me ibas poniendo, a mí me sacaban de mis casillas, no en el sentido de enfados, que también, pero sí de aquel marco en el que yo vivía, pues me estaba sacando de todo eso y ostras, pues no es fácil, el ver cómo toda una serie de cosas que las tenías establecidas, resulta que vas descubriendo y vas escuchando y vas viendo que hay un mundo diferente, unas situaciones diferentes, ¿no? Claro, el conflicto iba surgiendo, iba estando allí, con toda razón del mundo. Mi hijo me marcaba
me señalaba micromachismos, me señalaba frases que podían ser ofensivas y me colocaba en una serie de situaciones que me han costado mucho tiempo el entender de que tenía razón. Porque por un lado está la autoridad del padre que intentas mantener, que intentas decir, ¿cómo coño me vienes tú ahora a mí a llevarme la contraria? Soy el padre, tengo yo razón. Y por estas que son cruces, o sea, yo tengo que tener razón porque soy padre y la sociedad me obliga también a tener razón siendo padre y a mantener una autoridad. Eso también me hacía tener cierto reparo a ciertas situaciones y a ciertas explicaciones, ¿no? Y a ciertas situaciones, ¿no? O sea, en el fondo es eso, o sea, la sociedad te ha marcado tanto el, el, el cómo tienes que actuar, el cómo tienes que hacer y cómo tienes que ser siendo hombre blanco, europeo y cis, que romper toda esa retahíla de apelativos cuesta muchísimo. Evidentemente, ¿quién viene a rompértelo? Pues tu hijo. Tu Desconstruir, hijo. ¿no? Es una ¿Eh? desconstrucción. Una deconstrucción total, claro, Uma sí, es una desconstrução. deconstrucción total. El, 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 en el momento en que yo dije, no es cuestión ya de aprender, sino de derruir, Uhum. sino de derruir. Entonces es a partir de allí cuando empiezas un poco a ver las cosas de manera diferente y a entender. Claro, en estas situaciones, el, en el que quieres entender a tu hijo, quieres necesitas también el mantener la relación, el estar allí y tal, haces un gran esfuerzo, yo por lo menos lo hice, un gran esfuerzo para comprender conceptos que me eran completamente difícilmente asimilables, incluso eh, desde el humor también, ¿no? O sea, cuando mi hijo se operó de los pechos, se quitó los pechos, que empezaron a venir a mi casa gente trans, que no los había yo conocido a su círculo, todavía a todos no los había conocido, y llegó un momento que le dije, mira, Kai, el cambio de nombre ahora se llama Kai, le dije, pon una foto con todos tus amigos en la pared para que yo los vea y debajo el artículo que tengo con los que tengo que nombrarlos. Si él, si ella, si ella, porque claro, si me viene una persona con una barba poblada y me dice que es chica, se me va a escapar el decirle chico, él, o sea, márcamelo en una pared y yo llamaré, le pondré el artículo que sea que corresponda a cada uno para no ofender, para no molestar, para no tal y para tener una buena. Luego lo entiendes, luego llegas a entender el que una persona con barba poblada y con testículos y con pene diga que es una chica y decida no hormonarse, no operarse, etcétera, etcétera, y Uhum. que se sienta bien así en su concepto chica, Uhum. siendo chica, ¿no? Uhum. Pero realmente cuesta, cuesta. Y a mí me costó. Dentro dessa desconstrução, é como foi reconstruir cada, uh, cada fragmento deste homem branco, europeu, cis, não? Como Mira, um el, rompecabezas. el, Tinha que el, analisar cada fragmento e limpar cada fragmento, reanalisá-lo, como foi reconstruir. Porque primeiro, como el, é golpe, não? Desconstrui. Agora vamos reconstruir esse homem, não? Para essa este, sociedade nova. este hombre blanco, europeo, cis, hetero y además viudo, Uhum. tenía, sí que ya cierta
mentalidad protestona, rebelde y no aceptadora en muchas cosas de la sociedad, ¿no? Que tenemos. Veces que hay gente que dice, tú tienes un ramalazo ácrata que se te escapa. Yo creo que eso ya es un primer paso, ¿no? Es una forma de romper. Entonces, yo tuve suerte y reconozco que he tenido mucha suerte y tiene que ver con la escritura. Y es que en un momento determinado ocurrió que alguien estaba buscando relatos eróticos para hacer una antología que se llama una antología de relatos marranos. Yo envié un relato, me lo publicaron, me dijeron que me lo iban a publicar y era una antología que venía desde el feminismo y desde el mundo queer, desconociendo yo qué coño era eso de queer. O sea, dio la casualidad que me dijeron, sí, te lo publicamos, pero cuando me llegó la lista de los autores que participaban y me encontré allí Lucía Egaña, Judith Basaño, Patricia Eras, esta que es pornoterrorista, esta que no sé qué, que se define no sé cómo. Bueno, yo empecé a buscar por Wikipedia qué coño era todo eso. Qué puñetas era todo eso, ¿no? Y bueno, ese libro, en cuanto lo tuve físicamente en las manos y me encontré con relatos en los que, relatos eróticos, relatos sexuales, o habría quien diría que pornográficos o incluso desagradables, en los que dos personas están practicando el sexo y no sabes quién es hombre y quién es mujer, o el individuo A ahora actúa como hombre y luego actúa como mujer, y, y están describiendo el polvo que están echando. Y dices, ¿dónde coño está el género en esta relación sexual que me están narrando? Entonces, tuve la suerte de caer en ese lugar porque asistí a varias presentaciones, conocí gente, conocí situaciones. Mi hijo empezó a leccionarme con ciertas cosas, incluso antes, con la excusa de las presentaciones de los libros y de los relatos. Y yo creo que para mí fue una suerte conocer un mundo antes de. Me fue más fácil luego el entenderlo, ¿no? O el decir, bueno, pues me parece muy bien, ¿no? Si eres trans, ¿no? Y, y, y luego el ir deconstruyendo y el ir quitando esas marcas que tenemos, esas costras que nos van llevando, yo creo que a mí no me costó mucho, no me costó mucho, en el grosso modo. Quizás sí en el pequeño detalle y en el pequeño y en el pues eso, en pequeñas actitudes o pequeñas maneras o pequeñas situaciones que son las que nos hacían entrar en conflicto. Mi actitud con esta frase, con esta mirada, con esta tal, y su recriminación, esto, papá, no debes hacerlo porque esta persona sea trans o porque esta persona sea tal. No, pero si yo lo hago con buena voluntad, bueno, pero tú no sabes las vivencias de esta persona y no, por mucho que tú lo hagas por buena voluntad y con buena fe, bueno, pues vamos, pues ahí también pues uno se siente ahí un poco como herido también a veces, ¿no? En el sentido de, bueno, es mi hijo también el que me está quitando la razón y encima es que tiene razón el cabrón. Y encima es que tiene razón, ¿no? Entonces toda esa deconstrucción, pues poco a poco para mí no ha sido excesivamente dolorosa, no ha sido ni traumática ni dolorosa, ha sido más escuchar lo que me decían, el conocer gente que venía, que tenía va a venir a dormir tal persona que su padre le ha echado de casa, el empezar a vivir esos conflictos también. Y luego, pues eso, en un momento determinado también relacionarme con otros padres que están en la misma situación. Pares. Y ahí es donde también normalizas
lo que te ocurre a ti, porque yo hablo de mí, lo que te ocurre a ti, ¿no? O sea, lo normalizas cuando ves a otros padres y que esa situación existe, que está, que es, ¿no? O sea... Dentro vamos chegar sobre o tema dos pares, sobre os padres, uh, vivemos numa sociedade quando a pessoa com mais de 60 anos é como fomos educados de que nossos padres não têm sexualidade. Esse processo de alguma maneira cambia tu maneira de ver a sexualidade, de viver a sexualidade em uma sociedade onde nossos padres não têm sexualidade ou pessoas de determinada idade não fazem sexo. De que maneira isto impacta e cambia? Se cambia alguma coisa? Bueno, yo el pensar que mis padres no tenían... Yo recuerdo abrir un día un cajón de mis padres y encontrar un preservativo y no dar crédito. De lo que había visto allí, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo pienso que el cambio sobre el día de la sexualidad con los años, al hacerte mayor, la cambias porque eres tú el que estás cumpliendo años. Y te das cuenta que con 58 años sigues teniendo pulsiones sexuales. Y te das cuenta que con 58 y que con 60 y que con 65 ojalá puedas continuar teniendo 70. Relaciones sexuales, ¿no? O sea, entonces yo creo que esos son tus propios años los que te hacen entender que tus padres a los 60 pues echaran un polvo de cuando en cuando los hijos les permitían o dejaran, ¿no? Sí que es verdad que el tema de la sexualidad, yo creo que en mi generación también ha cambiado ir haciendo los mayores. Yo creo que ahora hay más promiscuidad, creo que ahora hay más Tinder también ha cambiado la forma de que los cincuentones nos relacionemos, tengamos un tipo de sexualidad u otra. El Tinder, las aplicaciones, etcétera, pues posiblemente gracias a Tinder follamos más, a lo mejor follamos peor, pero igual follamos más. Y a lo mejor vemos también la sexualidad como algo menos exclusivo de dos personas, o yo creo que eso también, pero por lo menos mi forma de ver la sexualidad como persona cis hetero, el hecho de que mi hijo sea trans no ha afectado. Quizá sí que ha afectado en el sentido de pues oye, experiencias, ¿por qué no tener experiencias fuera de lo cis hetero, ¿no? Sin dejar de ser cis y sin dejar de ser hetero. O sea, vivir la sexualidad con una libertad diferente, más ¿no? Fluida, más fluida. Más libre, más fluida, más tranquila, y más quizá desde la búsqueda del placer, desde el hedonismo, desde que no desde el amor o desde el compromiso o desde estos lugares, ¿no? Condicionados, ¿no? De manera condicionada. Sí, exacto. O sea, yo creo que sí que eso quizás sí que lo ha cambiado, el hecho de plantearme que tanto el género como el sexo tiene unas posibilidades y unas variables que no tienen por qué ser las que yo me he planteado desde el minuto cero, ¿no? Desde que empecé a tener un cierto concepto de mi propia sexualidad, ¿no? Yo he visto una entrevista del futbolista Toninho Cerezo, de la selección brasileña de 78 y 82. Tem uma hija, que é a Lea Ti, que é modelo, famosa mundialmente, Lea Ti, que é uma mulher trans, e que ha vivido o processo de ver o câmbio de sua hija, mas também seu processo dentro, seu processo personal. E ele comenta duas coisas muito interessantes que, primeiro, uma das coisas que condicionava muitíssimo, ele tinha muito medo, por ser uma chica trans, da violência, porque é uma comunidade muito marginada,
E a outra coisa, há cambio muito importante na relação com sua hija, mas também com a relação com os amigos, com a sociedade, com a família, quando ele compra a primeira braguita para sua hija. Para ele é cambio brutal de paradigma. É uma entrevista muito bonita, porque é futebolista mundialmente conhecido, campeão de alguns mundiais, e a sensibilidade que esse homem habla do amor por sua hija e desse processo. Não? E para mim foi bastante tocante quando ele comentava sobre esse pânico à violência por ser uma comunidade muito vulnerável e esse câmbio de paradigma, esse câmbio das relações com a sociedade quando ele compra a primeira braguita para sua hija. Há alguma coisa dentro deste processo que tu has vivido que te ha marcado? Sí, 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 yo me siento con lo de la braguita, me siento completamente identificado, porque en el momento en que yo veo el tendedero de mi casa lleno de calzoncillos, míos y suyos, te duele la vista, ¿no? En un principio te duele la vista. Yo también pensaba en un principio, decía, bueno, es que cuando empieza el tránsito, estoy haciendo un duelo de la hija que tenía al paso del hijo que tengo ahora, ¿no? Tienes que hacer también ese pequeño duelo. Ahora todo pasado ya con un tiempo, me doy cuenta de que no hay ningún duelo, que la persona es exactamente la misma y que no se ha quedado, no ha quedado nada atrás, algo formal, ha quedado atrás algo formal, ¿no? Yo, hablando como padre, claro, los padres tenemos algo que es que nos hace ser, con respecto a los hijos, generalmente pues un poco egoístas. Nuestros hijos son los mejores, los más guapos, los más listos, los que no queremos que sufran, los que no queremos que les pase nada malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor uno, como he dicho antes, que yo puedo, en alguna cosa de forma de pensar, puedo tener algún ramalazo medio ácrata, pero con respecto a mi hijo también digo que soy el más burgués que te puedas imaginar, ¿no? O sea, a mi hijo que no le toque el trabajo, que no le toque no sé qué, o sea, puede ser muy burgués. Y desde ese egoísmo, pues puedo decir que tengo la suerte de que mi hijo, el tránsito es hacia hombre. Por lo tanto, claro, y a mi hijo tú lo ves y nadie dice que es una persona trans. Nadie le se da cuenta. No hay ningún rasgo físico que le identifique como una persona trans. Cuando el tránsito es al revés, pues es fácil que te identifiquen como una persona trans, aunque te hormones. Depende da idade também, que a idade é muito importante. Quanto mais jovem, mejor empezar más joven. Entonces, en ese sentido yo pienso, es más difícil que mi hijo tenga algún problema de violencia, de que alguien le reconozca como trans y diga, porque pasa más desapercibido que el otro, que en el otro caso, ¿no? Esa es mi visión egoísta. Es así, soy padre, es mi visión egoísta. Sí que es verdad que al final pues vas con tu mundo, con tu gente y con mujeres trans y cualquier día dices, se puede encontrar con cualquier energúmeno que pueda aparecer un conflicto y que ocurra lo que nadie queremos que ocurra en estos casos, pero que sabemos que ahí están las posibilidades, porque quien es homosexual y va de la mano con su pareja por Barcelona o por donde sea, pues sabe que es consciente, asume que puede tener un improperio, puede tener un empujón, puede tener un insulto, puede tener... Entonces, si mi hijo va con personas trans que se ve que son trans y desde un activismo trans, pues yo asumo que en algún momento pueda tener un conflicto, pueda tener un problema, pueda ocurrir lo que tenga que ocurrir, lo que pueda ocurrir, ¿no? En general, los padres tienen una tendencia a hacer una proyección a los hijos, ¿no?
ou a madre a las hijas, não? E tu tenías uma projeção com tu hijo desde a infância hasta a idade adulta, ha cambiado algo? Essa projeção ha ampliado, ha cambiado a maneira de Una, enfocar? como que es que yo tenía alguna proyección, alguna Sí, idea de lo que mi hijo aquela quería. história. Eu sou advogado, sou médico e meu filho será Sí. médico. Eu he tenido um filho ou dois filhos, quero e espero que meu filho me dê dois ou três netos, não? Isto cambia, porque hoje a comunidade, nós outros da comunidade LGBTI com mais temos filhos biológicos, seja de maneira subrogada ou seja por adoção. Ha cambiado muitíssimo os paradigmas, a sociedade ha cambiado muitíssimo, não? Esta projeção existe, cambia. Yo no he sido persona de que mi hijo tenga que seguir mis pasos o no seguir mis pasos, ser de esta manera, ser de la otra. Evidentemente, yo quiero que mi hijo tenga una profesión, un sueldo estable y una vida lo más fácil posible. Eso es evidente. Cuando te planteas una situación trans, sabes que esa vida fácil pues puede tornarse en complicaciones. Todo y que mi hijo, que ahora está trabajando de enfermero, tiene su contrato, no ha tenido nunca ningún problema en su trayectoria profesional por el hecho de ser trans, teniendo en cuenta que empezó su transición, empezó con a hormonarse en la universidad, cuando ya iba a la universidad. Estaba trabajando y se operó de los pechos cuando ya estaba trabajando. O sea, ella ya estaba en ese mundo, en el mundo laboral, y no ha tenido absolutamente ningún problema, cosa que evidentemente me alegro y me satisface, y siendo consciente de la cantidad de personas que tienen, por el hecho de ser trans, las dificultades que tienen para encontrar un trabajo, ¿no? Sí. Entonces yo en ese sentido no hacía ninguna proyección de futuro de mi hijo. Y evidentemente después yo quizá hacía proyección de mi futuro con mi pareja, de llegar a vuelos, de ir cogiditos de la mano paseando por el parque, con los nietecitos. Esas proyecciones sí que las hacíamos con mi pareja, con mi mujer, de ir cogiditos de la mano, llevar los nietos, no sé qué, no sé cuántos, tal, mira qué felices seremos. Y resulta que la vida, pues ni pareja, ni nietos, bueno, nietos podría ser, porque mi hijo me dice, papá, no desesperes, puede ser que se dé el caso, pero ya no, quiero decir, ya pasas de las bragas a los calzoncillos, tiene más pelo él que yo, o sea que la vida me ha enseñado en cierta manera eso de que no proyectes, que luego vete a saber con lo que te encuentras. Y en cierta manera es lo que yo también a mi hijo le he intentado, no sé, estudia en la universidad lo que te guste, que vete a saber de qué te trabajarás. Que eres millennial, o sea. Sí, es otra generación. Comentávamos antes sobre conocer outros padres, não? Padres e madres de LGBT e Sí, com sí, mais, sí. que são seus pares, assim, da mesma maneira que nós outros, como não temos a referência em casa, círculo mais próximos buscamos nossos pares fora. Tu, de alguma maneira, como padre de um homem trans, de alguma maneira, ainda buscar seus pares também, não? Sí, sí, no, evidente. A ver, yo por la experiencia que tengo de los padres con los que he hablado, los verdaderos padres que tienes, esa persona con la que, o sea, quien te acompaña, quien te lleva en ese proceso, en realidad es tu hijo. Generalmente en realidad es tu hijo. Porque yo creo que en la mayoría de los casos las personas trans saben que están poniendo a sus padres en un brete y en unas complicaciones, bueno, las complicaciones, en una situación fuera de la zona de confort. Les están creando un disconfort.
y quieren que ese disconfort sea el menos posible. O sea, en el caso de mi hijo fue él el que me dijo, mira, papá, hay esta agrupación, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Y yo dije, pues voy. Y estuve yendo pues igual un año, me hizo mucho, mucho bien, me hizo mucho, mucho bien el ver, pues eso, que no soy el único, que no soy el único padre de, que hay situaciones, vivencias, gente que lo ha vivido con más dificultades que yo o con menos, el poder explicar lo que tú has visto, lo que tú has vivido, el compartirlo, los miedos y las alegrías y el poder compartirlo, pues la verdad es que con esa agrupación, la verdad es que con esa gente me hizo mucho bien. Luego tomé la decisión de que ya no necesitaba, de que ya no... Y de que toda mi experiencia de padre trans, pues que ya quería vivirla yo desde mí mismo, desde mi entendimiento y desde mi forma de ser con mi hijo. Y bueno, ya no necesito ese acompañamiento y el acompañamiento real es eso, el de esa persona que tienes al lado, el de tu hijo, el de tu hija. Y a mí no sé, me hizo mucha ilusión, por ejemplo, cuando mi hijo pensó cambiarse el nombre, como chica se llamaba Alba, y me dijo, papá, me voy a llamar Kai. ¿Por qué Kai? Porque es no sé qué tribu de no sé dónde, es el nombre que dan a la persona que trae la luz. Claro, eso no hay mayor respeto hacia tus padres que te han puesto un nombre que que quiero un nombre que no tenga género, quiero un nombre que me guste, pero que signifique prácticamente lo mismo. Entonces, eso es ese acompañamiento, ese conflicto y ese pedir perdón o el perdonarnos después, todo esto quien te lo hace entender es tu hijo. No hay padre que te lo hace entender tu hijo. Y te lo hace entender tu hijo sobre todo, claro, como padre piensas, tengo un hijo, yo de mi hijo quiero lo mejor. Entre lo mejor estamos hablando de la salud. Eso de ser trans, de ser, qué sé yo, igual es una moda, igual es que a lo mejor ahora y luego se le pasa. Eh, yo qué sé, pueden ir, pero claro, se está metiendo hormonas. Eso es una agresión al cuerpo. Eso es algo que no tiene, que se lo está poniendo. Me dice que se quiere quitar el pecho. A mí cuando me dijo que se quería quitar el pecho, esa agresión al cuerpo totalmente irreversible, me costó desde el egoísmo de padre. Puedo aceptar trans, pero a lo mejor me cuesta más aceptar que se mutile, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero luego llega el día en que el cirujano le enseña la foto de después de operarse que no tiene pechos y le ves la sonrisa Genial. y ahí dices, bueno, déjate de Genial. gilipolleces, Uhum. déjate de gilipolleces porque es lo que se ha hecho, lo que tenía que hacerse, ni más ni menos. Y luego ves desde ese nuevo, eso nuevo que le envuelve, por decirlo de alguna manera, no quiero decir cuerpo, en lo formal, y ves que todas aquellas dificultades de relacionarse con el mundo, con la sociedad, con lo que hay fuera, etcétera, que todo eso poco a poco va desapareciendo y tu hijo pues te dice, papá, le llamas por teléfono, no, papá, no te cogí el teléfono ayer porque es que llegué a casa un poco perjudicado. Pues dices, bueno, pues ahora es quien es, ahora es quien es. Y ya está. Y yo creo que no, para mí ya no hace falta saber nada más. Con respecto a tu hijo, cuando te das cuenta y dices, es quien es, no es otra persona, es quien es, y es, y es una persona más,
de todas estas que pululan por aquí, Uhum. y es quien es, y se ha conformado en lo formal tal y como se siente que tiene que ser. Porque por lo demás es la misma persona que cuando tenía 5 años. Uhum. Por lo tanto, ha cambiado lo formal, la forma. Tu comentávamos anteriormente, comentava sobre a desconstrução de Las maneira de creencias. pensar e em tu escritura, em tu poesia, em tu poética, em tu literatura, de que maneira impacta? Comentava antes sobre como o teu amigo que leva barba, pela hora é feminino, ou a outra masculino, como em tu literatura, em tu poética, essa poder conviver dentro dessa da diversidade, conhecer essa diversidade, aquele que amplia o universo, seguramente é muito mais rico, muito mais amplo, não? De que maneira te sensibiliza, de que maneira tu se relaciona com esta poesia? Bueno, yo la primera vez que me di cuenta de que estaba afectando mi escritura, a mi forma de escribir, el tema de no la transexualidad de mi hijo, sino toda esa deconstrucción y toda esa nueva información y mundo nuevo que iba conociendo, ¿no? Fue cuando a mí me gustaba en un tiempo, pues, bueno, y lo sigo haciendo de cuando en cuando, pues pequeñas poesías eróticas con más o menos con la sexualidad más o menos evidente, o sea, hablar de una felación, hablar de una masturbación, hablar de algún tipo de la poesía así. Y llegó un día en que dije, ostras, hace nada estaba escribiendo poesía y el género aparecía en mi poesía. Se diferenciaba un rol masculino y un rol femenino, o yo escribía desde el rol masculino y evidenciaba mi género, el género del que escribía, en ese juego erótico. Y me di cuenta de que el género había desaparecido, de que en mi escritura de ese tipo de poesía, dos personas tenían relaciones y se amaban y se querían y disfrutaban, pero ya no se especificaba quién era el hombre, quién era la mujer. O sea, el género desapareció en algún momento del proceso, ¿no? Y yo creo que al principio fue inconsciente y luego ya pasó a ser consciente. Luego ya pasó a ser consciente. Y en algún otro tipo sí que algún poema tengo escrito sobre el tema de ser hombre, de renegar el hecho de ser hombre, de que me hayan bautizado hombre, de que quiero ser otra cosa, ¿no? Pues a lo mejor pues que está muy bien, pero reniego de ser hombre y que me bautice en persona, ¿no? Que me bautice en persona, digo, en alguno de mis poemas. Y en lo que es en el relato y en la novela que tengo acabada, que espero que pronto salga a la luz, pues van apareciendo por allí personas LGTBI. Desde procurando que que el hecho LGTBI no sea lo primordial de ese personaje, pero sí que es un personaje más que resulta que es LGTBI, pues como tantas personas LGTBI que hay que están y que no lo sabes que lo son, ¿no? Y en cierta manera tampoco esa ha sido un poco la forma que puede haber afectado más en mi escritura. La desaparición del género y el que aparezcan personajes que tengan esa característica. Sin buscar sí que no. Lo que me costaría mucho, pienso, es escribir sobre la vivencia de una persona LGTBI desde dentro.
sea, yo pienso que mi vivencia o mi experiencia desde fuera la puedo escribir sobre eso, puedo crear un personaje que tenga ciertos rasgos, pero meterme en la piel de lo que puede sufrir o de lo que puede pensar o del tránsito o del pensar de una persona LGTBI me costaría mucho. Yo creo que es precisamente por eso, por tenerlo tan cerca, por respeto, por respeto. Yo sé que mi hijo ha pasado un proceso y quién soy yo para ficcionar el proceso de mi hijo, ¿no? Crear un personaje que ficcione en cierta manera el proceso. Tiene que ser alguien que lo conozca de primera mano. Entonces me costaría mucho. De la misma manera que me costaría mucho ficcionar desde la gravedad de una enfermedad como la que pasó a mi mujer y el sufrimiento que tuvo. El pretender meterme en esos zapatos, tanto en los unos como en los otros, me costaría mucho, mucho. Porque lo he tenido cerca y piensas, es imposible que yo pueda llegar no sé, a tener esa experiencia, ¿no? Quien la haya vivido, que la explique. Quien la haya vivido, que la explique, o la ficción y la explique. Ficcionando, ¿no? Quer dizer, tu acaba criando ou vivenciando uma nova maneira de escrever a poesia. ¿Cómo? No te he Tu entendido la acaba de, pregunta. tu acaba de alguma maneira experimentando ou vivenciando uma nova maneira de escritura, não? De diálogo com sua poesia, de criar a poesia, de escrever a poesia, não? De um lugar muito, muito íntimo, de uma experiência muito me gusta mais que de uma experiência muito completa, muito profunda, não? El, no lo sé, quizá sí que hay cosas en mi escritura que no existirían o no aparecerían si no hubiera sido por esta experiencia, pero tampoco no la preside, es esencialmente mi escritura, esta experiencia o este hecho. No, lo que te decía, no me gusta explotarlo excesivamente dentro o explotarlo, no, el profundizarlo demasiado, no predomina en mi escritura el hecho de ser yo una persona, padre de una persona trans, ni los conflictos ni los problemas que haya podido tener. No preside excesivamente. Puedo tener algún poema escrito sobre y está algunos poemas escritos sobre la transexualidad de mi hijo, pero más desde mi vivencia, más como padre, no como no poniéndome en la piel de una persona trans, sino poniéndome en la piel como padre de una persona trans. De una persona trans. Y sí que es verdad que en algunos relatos, en algunos momentos, cuando escribo sobre si aparece un personaje LGTBI, por respeto y por querer hacer las cosas bien, suelo dárselo a leer a mi hijo. Porfa, mira a ver si encuentras aquí alguna palabra, alguna frase, alguna cosa que se me haya escapado y que pueda resultar ofensiva, molesta o tal, ¿no? Entonces, el procuro en este sentido, porque quieras que no, sigo siendo una persona blanca, hombre, cis, europeo, y las películas de Alfredo Landa y de Paco Martínez Soria han hecho mucho daño.
Entonces, puedes no ser consciente y colocar algo, una sola palabra, que cambie un sentido a una frase y que no sea la realidad. No por ser ofensiva o no, sino porque no sea la realidad. Comentou sobre a poesia, não? Pero desta experiência também nasce, tu relaciona charlas, não? Como padre, as charlas sobre a vivência, não? A experiência com o hijo trans, não? É interessante também. Bueno, yo las charlas sobre mi experiencia, yo no voy ni a colegios ni voy a ningún sitio a hacer ninguna charla, no me han llamado y tampoco no lo he pretendido ni lo he buscado, ¿no? Ahora, me gusta, bueno, no rehuyo e incluso a veces provoco con amigos, con conocidos. No hace mucho, pues la salida de un recital de poesía, pues explicar mi experiencia, explicar lo que yo siento, lo que yo he vivido, hablar de transexualidad, hablar de mi hijo, hablar de la gente que he conocido y sobre todo, si en un principio yo veo gente que les puedo que les puedo remover un poco la conciencia, pues ahí estoy yo, ¿no? O sea, pienso que mi función, digamos, como de lucha o de trabajo en pro de la visibilidad LGTBIQ es intentar que la gente que está a mi alrededor sepan primero que tengo un hijo trans. Entonces es curioso porque despiertas la curiosidad. ¿Cómo es eso de tener un hijo trans, no? Qué buena persona, mira qué bien, viudo, pobre y con un hijo trans, ¿no? que bien lo ha hecho, que no sé qué. Y a partir de allí, si consigo que se entienda la persona que tengo como interlocutor lo que es el género fluido, ya me puedo dar por satisfecho, ¿no? Eres un Y lo padre intento, moderno. lo intento. Eres un padre pós-moderno, ¿no? Posmoderno, pues Un será, pues, padre 4.0. posiblemente. Entonces, sí. Y bueno, y también pues eso, de estas historias así de gente de mi edad, cuando les explicas, cuando comentas, cuando sale el tema, pues sí, no, lo del trans y esto, lo de ser trans, se entiende más o menos, cambiar de un género a otro, pero esa parte del género fluido, esa parte de que yo decida cuál es mi género, aunque tenga barba y tal, ahí es donde llega eso no lo entiendo. Lo que pasa es que, Esto ya no puede ser, las pero pues burbujas, son las burbujas, que es está en un sitio confortable, ¿no? Hasta que no te toque, tu sigue en su claro, burbuja, sigue sí. en su sillón confortable, en su casita confortable, ¿no? Sí, el otro día tenía una pequeña discusión con una mujer feminista, digamos, de vieja escuela, por decirlo de alguna manera, ahora que estamos con el conflicto del feminismo, del género, de la autoaplicación de género, autodesignación de género, ¿no? Y hablábamos del tema de los políticos ahora cuando están con el nosotros y nosotras, los hombres y médicos y el masculino y femenino o solamente femenino. Y en cambio la muchacha esta renegaba del nosotros. Nosotros y nosotras sí, pero el nosotros no lo entendía. Es un debate. Claro, entonces yo le argumentaba, a ver, en castellano el nosotros lo abarca todo. No es una cuestión machista el que el nosotros lo abarque todo, lo abarca. Es un idioma que el nosotros se utiliza para abarcar tanto masculino como femenino. Si tú dices que es necesario nosotros y nosotras, porque para ti no te representan nosotros, también me parece muy bien, te lo acepto. Pero si no te representa el nosotros y quieres ser nosotras, acéptame el nosotres.
entonces aceptame el nosotros. O utilizamos el idioma como académicamente se utiliza, pero si empezamos a deconstruirlo, deconstruyámoslo del todo. No nos quedemos ahí donde a mí me parece bien, hasta donde me parece bien, ¿no? Entonces, no acabo de entrar en nosotros, ¿no? O sea, Es un debate interesante. yo soy persona que opino que con el nosotros es suficiente. Sí, Opino que con el nosotros es suficiente. es un Pero si debate. pones el nosotros, acéptame el nosotros. Nós O outras. sea, É um debate, claro, é um bom debate. Nós, eu creio que nós sí, 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 poder ser mais sí, sí, flexíveis. Nós, eu creio que necessitamos de uma sociedade menos polarizada e mais flexível, mais y correcto. dialogante. Não? Creio que é muito importante sermos dialogantes. Angel, hablamos Dígame. de todo esse processo muito interessante. Hablamos um pouco do mundo poético, literário. Tu está preparando alguma coisa? Tem algum livro? Está escrevendo algo? Sigue Bueno, com um espetáculo sobre Bukowski, de Chinaski, Bukowski, que hemos podido ter essa charla que foi uma maravilha. Podemos charlar e falar um pouco, pero paralelo a isso, yo, está yo, yo, preparando. como, yo como escritor soy un escritor absolutamente desconocido. Quiero decir, lo que tengo editado es autoedición. Que tengo un libro, un poemario autoeditado. Tengo un libro que es el que me sirvió de terapia el escribirlo cuando enviudé. También lo tengo autoeditado, ya me quedan 2 o 3 ejemplares. Por suerte ahí no he perdido dinero. Y luego tengo 2 novelas escritas, una está ya en la editorial, será una coedición. Habla sobre es una novela ambientada en la Primera Guerra Carlista, es una novela histórica, en la que aparecen unos personajes, yo creo que muy divertidos, un cura sadomasoquista, un grupo de prostitutas medio anarquistas, entre ellas 2 son lesbianas, y luego tengo también acabado a la espera de Los Lectores Cero, también una novela ambientada en la guerra civil en el pueblo donde vivo, en Caldas de Estrac, que es sobre los niños refugiados que estuvieron aquí durante la guerra civil y tal, y que también la he hecho con mucho cariño porque aparecí en este pueblo durante el confinamiento y me ha servido para escribir esa novela. Y luego yo voy haciendo cositas, mis cursos de teatro y improvisaciones por aquí y por allá, y con Javier Pintor, que es un gran amigo y un gran conocedor de Bukowski, con el que hemos ido haciendo una obra de Bukowski moviéndola por Barcelona sobre una conversación maravillosa entre Bukowski y Chinaski. A ver si hay suerte y se puede retomar y se puede volver a tirar hacia adelante. Y preparando con él también pues, diferentes recitales de poesías nuestras, contando poesías nuestras, de otros poetas. Ahora estamos, intentamos crear y allí donde nos dejen ir a recitar, sea un micrófono abierto, sea un bar, o sea el jardín de una amiga o de un amigo, y se junten 4 personas que nos quieran escuchar, ahí estamos nosotros pasándolo bien porque lo disfrutamos mucho. Lo disfrutamos mucho. O sea, son proyectillos y cositas así para ir haciendo. Fantástico, fantástico. Angel, foi prazer, foi uma maravilha poder estar aqui charlando contigo, tendo esse viaje contigo por tu processo de desconstrução, reconstrução, de aprendizagem. Creio que essa tua experiência, de alguma maneira, creio que é de um potencial, é potente, e creio que pode iluminar a casa de muitos padres, muitas Sí. famílias, e me gostaria muito agradecer tu Yo participação. lo he pensado alguna vez, que es en el tema LGTBI, plus las voces que se suelen oír en series, en televisión, es o bien la voz del afectado, de la persona LGTBI, o del agresor o del agresor,
Pero la voz del padre, de los padres, no se escuchan mucho, no se oyen mucho. Y la voz del padre, yo cuando a veces la he escuchado, pretende ser una voz de qué bonito que mi hijo sea trans, o sea, el padre aceptador, o la madre, o los padres. Mi hijo me ha enseñado mucho, mi hijo me ha enseñado mucho, he aprendido mucho, y es cierto, pero tendemos también a ocultar esa parte del que la letra con sangre entra, que el aprender no es inocuo, el aprender te cuesta heridas, Es el dolorido. aprender te hace heridas. Ujú. Entonces, también me gusta hablar de esas heridas también, ¿no? De esas heridas que te va dejando, que cicatrizan, que curan, que son heridas de guerra y de victoria bonita al final, ¿no? Ujú. Pero se sufre y se reciben heridas, ¿no? No es tan fácil, es un esfuerzo, es un esfuerzo. Ujú. Y me gusta también que creo que tiene que quedar ahí también ese trabajo de las personas como yo, pues que hemos tenido un hijo trans o tenemos un hijo trans, gay, lo que sea diferente al resto, y que nos han abofeteado sobre todas como digo yo, me cogió de la solapa, Ujú. me removió y todo el pozo que tenía se ha sentado de manera diferente, ¿no? Pero el momento del zarandeo no deja de ser un momento de zarandeo, ¿no? Entonces, Fantástico, por eso pienso que es fantástico. importante, ¿no? Y te agradezco mucho que me hayas dado voz, porque ha sido un placer hablar contigo. Perfecto, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Pues cuando quieras, seguimos hablando y si no de lo divino, de lo humano. Genial, genial, genial.